Oh, ¿qué tal, gente de las Cuatro Naciones? Así es. Me complace anunciar que el día de hoy es el último episodio del podcast La Silla del Bisonte Volador, leyendo el libro de Yang Chen, porque llegamos al final. El último domingo de podcast ya llegó, mi gente. Ahora sí entramos al final del libro de Yang Chen, lo que significa que para la siguiente semana, es decir, el siguiente domingo, vamos a empezar el libro de Kyoshi en español, que yo espero me esté llegando entre el 3 o a más tardar el mismo 4 de diciembre. Si no me llega la siguiente semana, pues no habrá podcast el domingo y será hasta dentro de 2 semanas. Espero que no pase, espero que sí me llegue a tiempo el libro, pero sí, ya a partir del siguiente episodio vamos a estar entrando al libro de Kyoshi, por lo que hoy es el final, el gran y esperado final de la lectura en español del libro de Yang Chen. Así que no los hago perder más su tiempo, relájense, acomódense, prepárense porque vamos a comenzar con este episodio de La Silla del Bisonte Volador. El Rey Tierra. Era un periodo cálido del invierno para el anillo medio de Ba Sing Se. El sol resplandecía en las capas de nieve gruesa y húmeda, y de vez en cuando salía un silbido de los tejados a dos aguas, cuando una avalancha en miniatura dejaba ver vetas de tejas verdes adornadas con pintura dorada. Las aguas de los canales fluían libremente bajo finas capas de hielo. Los niños hacían agujeros en la superficie helada, lanzando cualquier objeto pesado que encontraban hasta que sus padres les reñían. Los sombreros de ala ancha para protegerse del resplandor eran razonables. Yang Chen llevaba uno como parte de su disfraz mientras se acercaba al mostrador de una tienda de vino de arroz al aire libre. No había nadie más, así que pidió una botella a un oscuro fabricante. Por un acuerdo existente, llegó llena de agua para que pudiera beber de ella de forma convincente. Esperó y observó a los niños jugar. Esa misma mañana, vestida con todos sus atributos, como corresponde a un avatar del aire que visita a un rey tierra, había aterrizado en Nujian en el meridiano del patio exterior del Palacio Real, entre los Huibiao con alas de nube, con la escalera escalonada del tamaño de algunas pequeñas aldeas en las laderas. Yang Chen había sido recibida por un ejército de sirvientes, cortesanos, ministros y asistentes que se inclinaban en silencio según la antigua costumbre. Y luego la habían rechazado. El Rey Tierra no podría acudir a su cita, y ella tendría que hablar con él más tarde. Una frase específica fue utilizada para rematar la negociación de su audiencia. Su Majestad la invita a disfrutar de los esplendores de su ciudad mientras tanto. Se aseguró de parecer apropiadamente abatida. «Debo declinar, porque los asuntos espirituales me llaman a otra parte», mintió. Ahora estaba aquí en el anillo medio, esperando, preocupada por lo cerca que estaban algunos de los niños de la orilla del canal. Un hombre vestido con ropas de obrero empujó a algunos de ellos para ponerlos a salvo mientras caminaba hacia ella. Se acercó a la tienda de vinos y ocupó el lugar a su lado. Mientras se acomodaba, golpeó el mostrador con los 3 dedos centrales. Yang Chen hizo lo mismo a su vez. El rey Tierra Feisan tenía 28 años. Era delgado y tenía las mejillas hundidas. No tenía el aspecto de un soldado que hubiera aplastado a su posición en el cruce de Yamapaca, ni de un político capaz de transformar su ira en realidad tras el asunto del platino. Un pañuelo alrededor de su cabeza fue suficiente para terminar el simple pero extremadamente efectivo disfraz. Un rey tierra fue coronado para siempre. Cambiar su silueta para que coincidiera con la de un plebeyo hizo que Feisan fuera irreconocible. Le había exigido que se comprometiera con este ritual si alguna vez la rechazaban en su puerta con la frase clave. Significaba que quería hablar en un lugar seguro, lejos del palacio infestado de espías. En raras ocasiones podía alegrarse de la paranoia de su majestad y de las oportunidades resultantes de hablar con él en privado, pero hoy iba a tener que caminar por el filo de la navaja. Feisan bebió su agua y miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie a distancia de audición. «Me gustaría saber qué pasó en Viner», dijo con una voz agradable y melódica. «Tengo los vagos informes de bolas de fuego en el cielo de cientos de soldados aterrorizados. Se agradecería una perspectiva más detallada
ya que usted estuvo allí recientemente. Una petición razonable, viniendo de un hombre poco propenso a ellas. Yang Chen cortó su vacilación con la displacencia de un carnicero. Desterró sus remordimientos, su vergüenza y sus principios. Lo único que importaba ahora era su habilidad para contar la historia. Su Majestad, hay una gran verdad que los gurús conocen. Comenzó. El sufrimiento humano engendra agitación en el mundo espiritual. Nuestros miedos, nuestra codicia y nuestros odios se reflejan allí. Hizo rodar su vaso entre los dedos. He visto con mis propios ojos cómo un espíritu puede volverse oscuro en presencia de la debilidad de la humanidad. Fei San era la persona más observadora que había conocido. Él sabría que ella estaba diciendo una verdad nacida de una pérdida personal. ¿Acaso disminuía sus recuerdos de Jetsun involucrarlos en un estratagema? Era su propio dolor, decidió Yang Chen. Podía utilizarlo como quisiera. Viner era un lugar roto que no podía sostenerse a sí mismo, dijo. A medida que la situación se deterioraba en la ciudad física, pues también lo hacía la luz en sus espíritus locales. Una tierra se define a sí misma, Su Majestad, a veces con gran violencia, como en Tienehashi, a veces con plagas silenciosas, como en Mainka. Le animo a que hable con los líderes, para conocer su perspectiva. El zaguán escupiría vitrolo sobre la incapacidad del avatar para contener a los espíritus, a pesar de que fue la incapacidad de Yang Chen para controlar a los humanos lo que había llevado a la casi desastre con las anguilas fénix. Lo importante era que si el Rey Tierra lograba investigar el asunto, escucharía una verdad nacida de la rabia y la culpa. Los espíritus fueron los espíritus. El puente entre mundos falló. El avatar falló en arreglar nuestro problema. A diferencia de los Shanks, el rey Fei San era un oyente paciente cuando quería, una encarnación del yin neutral, la quietud antes del golpe de la espada. La dejó continuar. Finalmente, Viner se desequilibró demasiado. Hubo una gran agitación sobre la ciudad. Las entidades oscuras se manifestaron como flores de truenos y llamas, floreciendo en el cielo. Hice lo que pude para apaciguarlas. ¿Tuvo éxito? La verdad nacida de sus defectos. Todavía no. Su ira era tan grande que no pude aplacarlos por mi cuenta. Tuve que pedir ayuda a mis hermanos del Templo del Aire del Norte. Están atendiendo la ciudad con limosnas y bendiciones. Su presencia parece haber calmado a los espíritus, pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Esa última afirmación le hizo saber a Fei San que la joven avatar había recurrido a rogar ayuda a sus mayores, pero también que había un gran número de maestros aire en Viner por el momento. Si las fuerzas del Rey Tierra entraban directamente, buscando la violencia, sería una mala forma frente a tantos miembros de su nación, sosteniendo un escudo como si fuera a proteger contra una avalancha. He perdido muchos ingresos por el desorden en Viner, dijo Fei San. También mucha cara. No tenías que hacerlo. Esto fue tu propia culpa. La ira del Rey Tierra estalló en forma de un tic de la mandíbula, una curvatura de los labios, una verdadera provocación estratégica por parte de Yang Chen esta vez. Extremadamente arriesgada, pero totalmente intencionada. Su Majestad, por complacencia, dejó que los Shanks administraran mal la ciudad hasta que ni los humanos ni el espíritu pudieran prosperar. Bajo tu mirada, cosecharon descuidadamente sin sembrar. Solo puedes culparte a ti mismo. Menos mal que estaban solos. ¿Qué clase de tonto insultaría al Rey Tierra en su cara? Uno honesto, supondría Fei San. Había, y sigue habiendo una forma mejor, dijo Yang Chen. Ahora que lo había irritado, tenía que atacar rápidamente a sus deseos. Puedo desarrollar un plan para ti que alivie la carga de los residentes de Viner, a la vez que te proporcionaría más ingresos de la ciudad como los que nunca tuvo antes, más de lo que cualquier Songdu ha aportado a tus arcas. El Rey Tierra se burló, lo que significaba que al menos la había escuchado en lugar de tener los oídos tapados por la furia. ¿Qué puede saber un nómada del aire de la administración? Muy poco, dijo Yang Chen.
Pero el avatar Seto, en cambio, sabe mucho. El repentino brillo en los ojos de Feisan significaba que lo había enganchado. ¿Estás diciendo que puedes dirigir a Viner exactamente como lo haría él? ¿Que te guíe paso a paso? ¿Podrías consultarle cada decisión que tomes? La verdad es que no podía. La conexión con sus vidas pasadas no funcionaba exactamente como Feisan lo imaginaba. Podía ver los recuerdos de los avatares anteriores, experimentar sus emociones en los momentos cruciales de sus épocas. Pero, por lo que podía ver, sus vidas pasadas no podían formar nuevas opiniones o predicciones frescas ni tomar decisiones por ella en el mundo actual. Por muy conversacional que fuera la interacción entre los recuerdos antiguos y la información actual durante la sesión de comunicación. El avatar Seto nunca había visto una ciudad Shang, nunca se había enfrentado a una situación exactamente como la del asunto del platino, ni a un rey tierra exactamente como Feisan. Nunca había elaborado planes en su nombre, ni le había susurrado al oído la elección perfecta en cada coyuntura. Sí, mintió Yang Chen. Mi predecesor sería el que haría las llamadas, no yo. Mi participación sería mínima. Su afirmación más audaz y falsa hasta el momento. No había ningún mundo en el que el avatar Yang Chen pudiera separarse por completo de sus vidas pasadas. Era imposible eliminar su propia identidad de la balanza, pero Feisan no necesitaba saber eso ahora. El Rey Tierra meditó su propuesta. Las habilidades de un administrador legendario enriqueciendo su tesorería, ¿qué líder podría resistirse? Me gustaría ver esos aumentos en los ingresos antes de que pase mucho tiempo. Por supuesto. Gran parte de su salvaje promesa tendría que venir de la utilización del puerto de la ciudad a la capacidad completa que los Shangs habían estado haciendo antes de su llegada. Los barcos adicionales repartirían el dinero del tráfico, y eso antes de no ser reportado. Entre Feisan y la gente de Viner, los propios Shangs contribuirían a ambos destinatarios cuando fuera necesario, dado que ella era la única persona que mantenía su participación de la unanimidad. Con tu apoyo, puedo trabajar con Song Du-Henshe para conseguir algo significativo. Se supone que el hombre no se encuentra en ninguna parte, interrumpió Feisan. Yang Chen arrugó la frente. ¿Qué quieres decir? ¿Se fue a algún sitio? Sé que era una de las pocas personas de la ciudad con amplios derechos de viaje. Si supiera dónde está, lo encontraría. Ella aceptó la réplica. Aún así, con tu apoyo puedo aliviar los problemas de la ciudad en el ámbito físico y en el espiritual. Puedo ocuparme del sufrimiento de sus habitantes y de tus arcas. Retira tus tropas y déjame esforzarme por restablecer el equilibrio. En el pasado, había hablado con ambos lados de su boca muchas veces, pero nunca hasta este punto. Alguien tan importante como el Rey Tierra fue fácil. Después de todo lo que había pasado, era fácil. Había sido llevada al límite y descubrió que siempre había más límites por descubrir. Si Feisan estaba de acuerdo, poco a poco, con cuidado, empezaría a introducir los componentes cruciales de un verdadero alivio para Viner. Una apertura de la circulación para la gente más allá de los nómadas del aire. Mejores condiciones para los que quisieran quedarse. Una base sólida para el futuro. El Rey Tierra la examinó por última vez antes de asentir. Te prestaré mi apoyo, dijo. Juntos traeremos de nuevo la prosperidad a Viner. Probó su suerte una vez más. La ciudad reformada podría servir de modelo para el anillo inferior. Una capital estable y feliz es una capital segura, ¿no? En realidad, Feisan era uno de los mejores reyes de la tierra cuando se trataba de cuidar a los ciudadanos más pobres de Ba Sing Se. O bien apelaba a su sentido de la autoridad, o era consciente de que el anillo inferior formaba esencialmente una línea de asedio alrededor de los anillos medio y superior. Sonrió, sabiendo que ella estaba siendo codiciosa a su manera. Ya veremos, Avatar. Ya veremos. Llamó al propietario y le mandó a los almacenes de atrás a por una botella de verdad. Era inminente un brindis de celebración, y el agua no sería suficiente. Mientras el tendero rebuscaba entre las cajas llenas de heno, el Rey Tierra bajó aún más la voz, de modo que Yang Chen tuvo que inclinar la cabeza para oírle.
Y mientras tanto, en la remota posibilidad de que te equivoques en cuanto a la causa del espectáculo en el cielo, continuaré mis investigaciones sobre lo ocurrido, dijo. Yang Chen tuvo que forzar la soltura de sus miembros, romper la costra de hielo que de repente le cubría el estómago. Por supuesto, repitió. ¿Tienes razones para creer que me equivoco? No pretendo rebatir al avatar en cuestiones espirituales. Es solo que, antes de que Son Dusheng se desapareciera y ocurriera todo esto, él envió una carta diciendo que tenía algo que mostrarme, y un nuevo trato que hacer en Viner. Eso fue todo. Muy grosero, muy críptico, como si pensara que de repente era mi igual. El propietario volvió con una botella y vasos nuevos. Fei-san lo despidió de nuevo y sirvió vino para el avatar primero, antes que para él. Quería hacerle el honor, aunque no fuera a beberlo. Poco después de esa carta llegaron las luces y los ruidos, dijo. Si los incidentes están relacionados, lo averiguaré. Quizás a un ritmo más pausado, ahora que me has dado tus garantías. Cogió su vino y lo agitó aspirando su aroma. Me alivia que estés convencida de que se trata de espíritus, Avatar, porque si descubro que fue obra del hombre lo que iluminó el cielo sobre mi territorio, y que alguien ha creado una amenaza para mi gobierno, entonces temo sinceramente lo que haré a las 4 naciones en represalia, el reino tierra incluido. Ciertamente no haría o no sería bueno para mí y mi reputación en los libros de historia, o en los ecos de sufrimiento del mundo espiritual que tanto te preocupan. Yang Chen no dijo nada. Fei-san chocó su copa con la de ella. Por un mañana más brillante, respondió el Rey Tierra ante su silencio. Espero que cumplas con tu parte del trato, Avatar. Ese fue el fin del capítulo 39. Vamos con el capítulo 40 y penúltimo de este libro, Invitados de Honor. Sus manos temblaron durante todo el vuelo de regreso al Templo del Aire del Norte. Retorció las riendas de Nujian para estabilizarlas, retorciendo, doblando los cabos. Él se quejó cuando ella utilizó demasiada cuerda. Había esperado distraer al Rey Tierra utilizando su codicia para mantenerlo concentrado en el premio equivocado, y solo lo había conseguido en parte. Ahora, Yang Chen tenía por fin un interés común con los Shangs, Viner. Tendrían que confabularse para mantener la treta de los espíritus frente al Rey Tierra si querían conservar sus cabezas. Yang Chen si quería evitar que el secreto de la unanimidad saliera a la luz. Si ella había buscado una ventaja sobre Tain y Noei y el resto, bueno, ahora tenía demasiada. 3 personas que obligan a una ciudad a arrodillarse. 3 personas que resisten a un ejército. El control puede ser llevado a tal extremo. Ella lo sabía muy bien, pero esto era un nivel completamente nuevo. Ninguno de sus recuerdos de otras vidas contenía nada parecido al poder que había visto en Viner. El conocimiento de la existencia de esa técnica no podía generalizarse. No ahora, no cuando las tensiones en las 4 naciones seguían siendo tan crudas como las emociones de un rey despreciado. Nunca, mientras los humanos siguieran siendo humanos. Kavik había preguntado qué haría ella con su hermano y con Chase. Denunciarlos ante un jefe de Estado haría que la unanimidad, le costaba mucho dejar de lado el nombre, se filtrara en un mundo dispuesto a luchar por cualquier ventaja. Tampoco podía arriesgarse a tomar medidas drásticas personalmente, no cuando Chase podía tener más activos que los 3 maestros que ella conocía. Como había aprendido Yang Chen, una ciudad entera podía ser rehén. La respuesta, si estaba dispuesta a dársela a Kavik, era nada. En su estado actual, no podía hacer nada contra Chase y su hermano. Por ahora, eran inmunes. O al menos Chase lo era. Podía sentarse cómodamente por el momento y recibir la ventaja que la unanimidad debía proporcionar originalmente, sin ninguno de los inconvenientes que había sufrido Henshe. El Songdo de Yonduri comprendió que Yang Chen tenía las manos atadas. Antes de su viaje para ver al Rey Tierra, había recibido un mensaje por halcón.
La única frase que contenía el diminuto pergamino era una burla, incluso más corta que un koan. Un movimiento sabio. Yang Chen no había hecho ningún movimiento, no podía hacer ningún movimiento, y Chase lo sabía. Se había visto obligada a convertirse en el avatar ideal de mamá, esperando tranquilamente, virtuosamente, mientras sus oponentes le sonreían desde el otro lado del tablero. Podrían cincelar una estatua de ella en ese estado. Dejó de lado la altura de Nuyan cuando la solitaria cima del Templo del Norte quedó a la vista. Pick y Pac la estarían esperando allí, enfadados de nuevo con ella. Pero ella tenía que ocuparse primero de otros asuntos. Sobrevoló la ciudad y su hospital sin detenerse y se abrió paso entre los valles, siguiendo senderos de grava entre escarpadas laderas de hielo y roca. Ante ella se abría una delgada veta verde. Alrededor de las montañas había unos cuantos focos completamente aislados de tierra plana que eran casi imposibles de descubrir sin una vista aérea. La mayoría de ellos eran ignorados, pero en unos pocos había pequeñas aldeas que podían mantenerse siempre que los suministros cruciales llegaran con regularidad. Yang Chen descendió a la parcela llana. Contenía un jardín, 3 pequeñas cabañas de piedra y un manantial natural de agua burbujeante. La vista sobre el terreno intransitable era de una gran belleza. Las cortinas de nubes se retiraban para revelar un escenario que los elementos tardaron incontables eras en vestir. Bajó de un salto de Nuyan. El abad Sonam, líder del Templo del Norte, estaba allí para recibirla. Caminaron uno al lado del otro, aunque no tenían mucho espacio para pasear. Ella sabía que era porque él no podía soportar mirarla a los ojos. La decepción y el resentimiento en la voz de Sonam eran lo suficientemente densos como para sostener el cielo. «Nos has convertido en carceleros», dijo. Al otro lado del terreno, cavando en el jardín con las manos y las rodillas, estaba uno de los maestros de Chase, el que se llamaba Tapa. 6 maestros aire del Templo del Norte lo rodearon a una distancia segura. Ellos y los monjes que lo sustituían por turnos habían sido seleccionados entre una comunidad de pacifistas por su destreza marcial. Mantenían una vigilancia sobre Tapa, como sus hermanos hacían con Jingsu y Xiayun, en parcelas separadas a lo largo de las montañas. La vigilancia constante durante todas las horas del día, observando atentamente el momento, era algo natural para ellos. La tarea era similar a los ritos funerarios que a veces se pedía a los nómadas del aire en las 4 naciones. Una meditación útil si realmente quería estar la definición de enseñanza en forma. Los monjes se separaron para dejar pasar a Yang Chen. Tenían órdenes de someter a aquellos a su cargo si hacían algún movimiento agresivo, y eso incluía la acumulación necesaria para realizar su técnica especial. Kavik había conseguido observar a Xiaoyun a través de una ventana durante la persecución. Antes de cada explosión, tienen que hacer una gran respiración profunda y pesada. Eso les había dicho. Tapa la miró. Se limpió la frente lisa y prominente y sonrió. «Avatar», se mantuvo tan impasible como pudo. «¿Te gusta la jardinería? A mí sí. Tus hermanos me dieron unas semillas de flores de montaña que se dan bien en invierno». Su sonrisa se amplió. «Pero que llegue a verlas florecer es otra cosa. ¿Cuánto tiempo piensas tenerme aquí?» «Eso depende de si respondes a mis preguntas». «¿Dónde aprendiste esta técnica? ¿Quién te la enseñó? ¿Cuál fue tu participación de Song Du Chase?» Yang Chen había interrogado a cada uno de los maestros fuego por separado. «Y no he conseguido absolutamente nada hasta ahora». «Todavía no creo que esté listo para compartir», dijo Tapa. «Estoy disfrutando bastante de mis pequeñas vacaciones. La gente rica paga grandes sumas de dinero por este tipo de instalaciones, ¿sabes? Ayer vi la puesta de sol más bonita de mi vida». Golpeó con su paleta desafilada una roca. A pesar de que Tapa se sentía cómodo con su entorno, Yang Chen sabía que no lo había convertido a la vida doméstica. Le estaba dando largas. Sabía exactamente lo insostenible que era la situación para ella. Sus 3 invitados especiales lo sabían. Al principio, se había preguntado si eran fanáticos de alguna causa de Chase o viajeros descarriados como Jujinta en busca de un propósito que acompañara su inmenso poder.
pero después de pasar tiempo con ellos, se dio cuenta de que eran algo mucho más peligroso. Eran oportunistas, inteligentes. Los maestros fuego comprendieron su propio valor y que era mejor estar bajo la custodia del Avatar en lugar de una autoridad sin escrúpulos que trituraría para extraer sus secretos. Así que mantuvieron sus labios sellados. Chase no conocían a ninguna Chase. Lo máximo que admitían eran haber sido contratados por Songdo Henshe para hacer exactamente lo que él ordenaba. Antes de eso, bien podrían no haber existido nunca. Sabiendo que Yang Chen no tenía ninguna influencia sobre ellos, parecían contentos de esperarla hasta que la situación se rompiera a su favor. La oportunidad de escapar se presentaría, o alguien descubriría dónde estaban y vendrían por ellos. No podía mantenerlos como ermitaños en las montañas para siempre, y ellos lo sabían. Henshe y Yang Chen se equivocaron al pensar en ellos como meras piezas del tablero. Eran jugadores por derecho propio, deseosos de mejorar su posición, y enturbiaron las aguas hasta el punto de que ella ya no podía ver delante de su propia cara. ¿Cuánto tiempo falta para que me rinda?, pensó Yang Chen. ¿Cuánto tiempo antes de rogar al Loto Blanco que se lo lleve? Un último recurso. No quería que una sociedad secreta tuviera ese poder, como tampoco se conformaba con que Chase lo tuviera. La información tendía a difundirse. El Rey Tierra se acercaba cada día más a estos maestros. También lo harían el Señor del Fuego y el Alto Jefe, investigando el incidente de Viner a través de informantes y rumores. Yang Chen estaba volando por un desfiladero oscuro y peligroso, y su margen de maniobra se reducía rápidamente en torno a sus hombros. «Avísame si cambias de opinión», le dijo a Tapa. «Si no, podríamos utilizar tu talento en la cebada de verano». Se dio la vuelta y regresó a Nujian. Sonam la siguió durante el corto viaje de vuelta. «No puedes mantenerlos aquí tanto tiempo», susurró el abad una vez que ambos estuvieron al otro lado de su bisonte. «Lo que has hecho a tus hermanos es una abominación». «Lo siento, pero no tuve elección. Me disculparé con cada uno de ellos por obligarles a realizar una tarea tan aborrecible». «No, Avatar». Sonam sacudió la cabeza, triste porque no había entendido nada. «El problema es que podrían disfrutar demasiado del trabajo». Miró a los monjes que custodiaban a Tapa. Eran hombres jóvenes, todos ellos fuertes maestros. «Dominar a otro ser humano es una gran tentación», dijo Sonam. «Si desarrollamos el gusto por ese poder, empezamos a anhelarlo». «Entonces ya no seríamos nómadas del aire», dijo Yang Chen. Sonam le entregó las riendas de Nujian. «Solo vete», dijo. «Por favor». Su siguiente parada fue menos problemática. Songdo Henshe no era tan difícil de vigilar. De hecho, le habían dado una habitación que formaba parte del propio Templo del Aire, una de las estructuras construidas en la piedra más abajo de la ladera, bajo los acantilados que sobresalen suavemente. Su alojamiento era tan bueno como el de cualquier invitado de honor de los nómadas del aire. Todavía se enfureció durante todo el primer día y la noche, incapaz de asimilar el hecho de que su alternativa era la hospitalidad del Rey Tierra. Rápidamente quedó claro que él no era el verdadero cerebro del plan. Chase había logrado mantenerlo en la oscuridad sobre la mayoría de los detalles de la unanimidad. Sin embargo, todavía tenía que comprobar cómo estaba. Yang Chen llamó a su puerta y entró. Henshe levantó la vista de donde estaba sentado en la cama. No había aprovechado ninguno de los libros que le habían dado, salvo para lanzarlos contra las paredes. Estaban esparcidos por las esquinas, con los lomos doblados y las páginas rotas. Ahora parecía estar más tranquilo, quizá ayudado por la pequeña almohada en la que apretaba los dedos una y otra vez. «Comprendo mi situación», dijo a Yang Chen a modo de saludo, «pero también entiendo la tuya. ¿Cuánto tiempo crees que tienes antes de que la verdad se te escape de las manos y se libere al mundo?» «Tengo exactamente lo mismo que tú», dijo. A Henshe le pilló desprevenido su ominiosa pero cierta afirmación. Sacudió la cabeza y continuó.
Tengo algo que intercambiar. ¿Qué? Un nombre. Una persona, más bien. Sus labios se apretaron en líneas de suficiencia. Tengo una planta profunda en la organización de Chase, muy arriba de muchas confianza para ella. Si tuviera su identidad, podrías amenazarla. Se vería obligado a ponerse de tu lado. Podrías utilizarlo para acabar con ella. Henshe se levantó de la cama. Este es el trato, dijo. Me exculpas de cualquier delito de forma convincente y me indemnizas por mis pérdidas, y a cambio te daré el nombre de esta persona, su descripción y su familia. ¿Qué dices? Estaba tratando de vender al hermano de Kavik, Kalyan, alguien que Yang Chen ya conocía. No lo quiero, dijo. ¿Qué? Pero puedo... He dicho que no quiero tu información. Si Kavik le había hecho un regalo, era la mirada de Henshe en ese momento. Adiós, Songdu. Hasta la próxima vez que hablemos. Al menos tuvo la cortesía de esperar a que se cerrara la puerta antes de gritar y lanzar la almohada. Las escaleras de la torre parecían no tener fin. Hacia adelante y hacia adentro daban vueltas, enviando a Yang Chen a bucles y más bucles. Si fuera una serpiente araña, se habría tragado su propia cola al menos una docena de veces. Subió a duras penas, dando cada paso lentamente. El mango de cubo le mordía las palmas de las manos, y el contenido chapoteaba en los dedos de los pies. Necesitaba el agua para beber y lavarse. Ella sabría su peso. El interior de la torre estaba atravesado por una luz cálida que entraba por las ventanas. La puesta de sol. Lo ignoró. Llegó a los aposentos del Avatar en el Templo del Norte. Los utilizaba tan poco cuando los visitaba, prefiriendo quedarse en los dormitorios de los visitantes con sus hermanas, que aún no había ejercitado su derecho a decorarlo. El interior permanecía en el mismo estado en que el Avatar Seto lo había dejado. Abrió la puerta con el hombro y dejó el cubo en el suelo. La habitación estaba completamente vacía, salvo la cama y el escritorio. Las paredes estaban desnudas. Para un observador externo, Seto parecería un hombre que claramente no tenía nada que ocultar. ¡Qué vida más desordenada! Se desplomó en la austera silla de su predecesor y se apretó la cabeza entre las manos. La pelusa gris, de vuelta como una venganza. Solo un pensamiento era lo suficientemente agudo como para atravesar la niebla y se repetía una y otra vez. La llamaba tan profundamente como los oscuros pozos de Mainka, y crecía en fuerza hasta ser tan fuerte como las rugientes olas de Yondure. Ella podría parar. Después de ocuparse de los maestros fuego, después de ocuparse del rey tierra y de Viner, después de ocuparse de Henshe y Chase y de Kavik y de su hermano, y por qué no, también de mamá y del loto blanco, podría dejar de intentar remodelar el mundo. ¿Qué había estado haciendo? Lanzándose de cabeza contra el sufrimiento allí donde lo encontraba. ¿Dónde no había multiplicado la miseria de la gente? Debería parar. Ella seguiría siendo el avatar, el mascarón de proa, el objeto de veneración al que se acudía mucho después de que la desesperación hubiera clavado sus garras en su carne. Como había demostrado Logi de los Sawon, ese era lo que la gente podía y pedía primero, y valoraba más. El problema abordado, no prevenido, el bálsamo, no la cura. Su herencia le proporcionaba la excusa perfecta para retirarse. Adoptaría el yin negativo y se retiraría muy, muy lejos, convirtiéndose en un pico de montaña que la humanidad podría ver, pero nunca alcanzar. Estarían mejor. No haría daño a nadie con sus errores. Pero ella tampoco salvaría a nadie. A Yang Chen le llamó la atención lo poco que le pesaba esa perspectiva. No se sentía culpable por considerar el futuro vivido por encima del futuro ganado. No sentía casi nada. Su desfile por Viner bien podría haber ocurrido en otra vida, al otro lado de una frontera marcada por el arrepentimiento. El vacío que tenía que apartar cada mañana podía tener una residencia permanente en su cuerpo, su corazón y sus entrañas. Podía abrazarla por completo. No le debía nada a nadie. Tendría tiempo de encontrar a Jetsun.
Oyó un silbido y un golpe, y levantó la cabeza. Otro silbido, otro golpe, y el abad Sonam estaba de pie frente a la puerta que había olvidado cerrar. «Avatar», dijo resoplando. Su cabeza se había llenado de sudor. ¿Había saltado en espirar hacia la torre? No habría actuado tan precipitadamente si no fuera importante. Se levantó rápidamente alarmada. «¿Qué pasa? ¿Los maestros fuego? ¿Genshe?» «No». La sonrisa en su rostro eclipsaba el brillo sonrojado de su piel. «Siento mucho haberme olvidado de decírtelo. Quiero decir, era comprensible dadas las circunstancias, con todos los acontecimientos y... Abad, por favor». Sonam recuperó el aliento. «¿Recuerdas a esa mujer en el hospital?», dijo. «¿La que curaste con tu amigo maestro Agua?». Yang Chen necesitó un momento para recordar. El paciente que habría perdido de no ser por la ayuda de Kavik. Al menos lo habían hecho juntos. El par de manos extra había valido la pena. Pero el recuerdo era agridulce. Había una razón por la que no lo había querido pensar mucho en ello. «¿Qué pasa con ella?». «Encontramos a su hijo. Hemos encontrado a su hijo desaparecido. El grupo de búsqueda lo encontró justo a tiempo. Está vivo y bien». Yang Chen parpadeó lentamente. La voz salió chirriante. Oh, bien. Eso es bueno. Sin ti y tu compañero Kavik, ¿verdad? Sin ustedes nunca habríamos encontrado a ese niño, ya que salvaron a su madre». Sonam brilló más que el sol sobre las montañas. «Avatar, nunca te rendiste con ella. ¿No lo recuerdas?». Lo recordaba. Siempre lo recordaba. Su labio tembló y comenzó a llorar. El abad sonrió, pensando que la felicidad, sola y pura, le había hecho llorar. No sabía que la había arrastrado desde el borde con grilletes. La condenó a otra vuelta de tuerca. Yang Chen podía fingir todo lo que quisiera, pero era inútil. Seguiría siendo el instrumento de su propio sufrimiento. Seguiría luchando, seguiría peleando tal y como le había ordenado a la mujer inconsciente en el hospital. Su destino era tomar la misma decisión una y otra vez, como habían hecho generaciones de avatares antes que ella. Conocer el pasado era conocer el futuro. «Todavía está en la ciudad», dijo el abad. «Puedo llevarte a ellos ahora». Vio sus edades invertidas. Sonam era ahora la joven chispeante de energía, y ella el accesorio erosionado y cansado. «Mañana. Tendremos mucho tiempo mañana. No hay necesidad de apresurarse». El abad se inclinó y se fue. Ella permaneció inmóvil donde estaba, hasta que el sol terminó de ponerse y solo la oscuridad llenó la ventana. Decidió acostarse temprano. Todavía tenía mucho que hacer y necesitaría sus fuerzas. En lo alto de su torre, Yang Chen se acostó y por una vez cayó en un sueño profundo, sin sueños y reparador. Ese fue el fin del capítulo 40. Ahora vamos con el epílogo y final de esta novela, El alba de Yang Chen. Kavik escuchó el nombre de Yang Chen en boca de la gente a menudo en estos días mientras se movía por las calles de una Viner que se recuperaba lentamente. Decían que la joven avatar había puesto fin a los ataques de los espíritus, tal y como había hecho en Tienehashi. Desde entonces se la ha visto entrar y salir de la ciudad con regularidad, sin dejarla por mucho tiempo, y no ha habido más estragos en el cielo. Se había convertido en la campeona de la humanidad cuando más la necesitaban. Los residentes de Viner también se sintieron reconfortados por el aumento de la presencia de los nómadas aire del Templo del Norte, que normalmente no se quedaban mucho tiempo, pero que ahora podían verse en todos los barrios. Los monjes y las monjas visitantes distribuyeron alimentos y ropa mientras el flujo de suministros volvía a la normalidad. Su presencia aportaba una sensación de calma y paz, a la vez que daba la impresión de que formaban una especie de escudo contra nuevas depredaciones del espíritu o del hombre. Todos los indicios apuntaban a que esa teoría era cierta.
El Rey Tierra no había invadido. Los Shanks y sus pateadores de cabezas habían permanecido fuera de la vista, como si estuvieran legítimamente avergonzados por la creciente atención sobre Viner. Las oficinas de control de repente encontraron su tinta y la gente empezó a irse a casa. Más extraño aún, la gente que había huido de la ciudad regresó por su propia voluntad, bajando de las montañas. Algunos de ellos afirmaban haber sido curados por el mismo Avatar. Afirmaban estar vivos solo gracias a sus gracias. Era entre estos retornados donde la creencia era más fuerte. Pequeños santuarios de flores silvestres surgieron de la noche a la mañana en las esquinas. Los pasos de Yang Chen los llamaban en broma, como si la vida floreciera allí donde los pies del Avatar tocaban el suelo. Pero algunas personas los llamaban así sin ironía, y cada vez que uno de los arreglos era tirado o volado, rápidamente lo reemplazaban. En todas partes, Kavik recordaba al Avatar. Saber que ella podía verlo si quería, pero no lo hacía, era el castigo más leve posible para su transgresión. Aún así, le dolía. Supuso que Jujinta, Akudan y Tayagum se habían enterado de la verdad, ya que tampoco lo habían visitado. Vagaba por las calles como si todavía tuviera la responsabilidad de un compañero de Avatar. Sabía que eso era lo que debía hacer Jujinta en Yonduri, ir a la deriva hasta que llegara a su propósito. Kavik ya había desperdiciado 2 propósitos perfectamente buenos. Pero una noche, mientras merodeaba sin rumbo por la plaza, su irrelevancia se detuvo en seco. Un hombre de la tribu del agua apareció 2 veces en el rabillo del ojo de Kavik. Todavía tenía el andar norteño de caminar suavemente para no romper las costras de hielo o volcar la grava, lo que significaba que era nuevo en la ciudad. Después de que Kavik se detuviera para mantener una conversación sin sentido con un tendero que no conocía, observó por encima de su hombro al mismo hombre de la tribu del agua que prestaba especial atención a la fachada de la tienda desde lejos, por si se trataba de un piso franco o un punto de entrega. No había ninguna duda. Kavik estaba siendo seguido. A pesar de que su pulso se aceleraba, repasó lenta y tranquilamente su lista de movimientos, ejecutando trayectorias rotas, retrocesos dobles, todas las maniobras que se le ocurrían. Nada funcionó. No pudo deshacerse del hombre, que debía ser un cazador y rastreador muy superior a las habilidades de Kavik, posiblemente igual a Kalyan. A veces, uno podía simplemente perseguir a su presa, incluso si ésta lo descubría. A medida que sus opciones de huida se iban desvaneciendo, Kavik se encontró en el muro del callejón que había escalado cuando creyó que rompía cualquier vínculo entre sus acciones en la Mansión Azul y su vida familiar. No había podido engañar al Avatar. Miró hacia arriba por si acaso. El cielo estaba despejado. Creó una escalera de hielo como había hecho aquella noche. Se derritió bajo sus pies cuando estaba a medio camino. Su cara se raspó contra los ladrillos al bajar. Un sarpullido que le picó la piel. Aterrizó en un montón de agua. Su seguidor apareció en el otro extremo del callejón. Kavik buscó controlar el agua a su alrededor, pero el hombre ya había traído hacia sí las fuentes cercanas, los charcos, el deshielo de los tejados, haciendo girar la creciente masa entre sus manos con pericia. El elemento que compartían voló hacia él solo en gotas y chorros, dejando a Kavik sin nada. Kavik se debatía entre fingir impotencia e ignorancia y defenderse con todas sus fuerzas. De lo único que podía estar seguro era de que no hablaría. Aunque fuera a matar o morir, no iba a participar en más juegos. Estaba acabado. Y entonces escuchó un golpe sordo. El agua, que el hombre estaba controlando, salpicó el suelo. Cayó hacia adelante sobre sus rodillas y luego sobre su cara, revelando a mamá Yunerak de pie a varios pasos detrás de él. La anciana se guardó algún arma invisible bajo la espalda de su parca. Kavik nunca había estado tan confundido en su vida. Con la agilidad de una persona de la mitad de su edad, Ayunerak se acercó al hombre al que había dejado inconsciente y empezó a rebuscar en sus bolsillos, a pasar la mano por el cuello de la camisa en busca de cualquier cosa que llevara atada al cuello, a buscar en su piel marcas y tatuajes. ¿Qué está pasando?, preguntó Kavik con la respiración entrecortada, como si hubiera estado corriendo. No había visto a Ayunerak desde que le dio el dinero del Avatar.
Este hombre es un garra delgada, dijo Ayunerak sin dejar de concentrarse en su tarea. Un explorador leal solo al alto jefe Oyaluk. El hecho de que te siguiera significa que tu participación en lo de la unanimidad y sus secretos están incómodamente cerca de salir a la luz. Escuchar el nombre en clave en labios de otra persona fue un shock. Le hizo olvidar cualquier tipo de disciplina. Le quitó la capacidad de hacerse el tonto. ¿Cómo sabes eso? Es mi trabajo saber cosas, Kavik. Mis amigos y yo sabemos mucho. Mamá Ayunerak lo miró con la misma mirada fría y evaluadora que el avatar utilizó cuando lo reclutó. Y creo que ya es hora de que te unas a nosotros. Continuará. Listo, mi gente, eso sería todo. Vaya, qué emocionante final. Qué bien escrito está el libro, qué buena historia. Como lo dije hace unos videos, creo que el libro de Yang Chen se posiciona fácilmente como mi favorito de los libros Crónicas del Avatar. Sé que hasta la fecha solamente hay 3, pero vaya, ya en este libro nos dijeron que sí va a haber una continuación, ya está confirmada esta continuación, y si bien no han anunciado nada nuevo de Kyoshi, ya los mismos creadores también dijeron que los libros se van a convertir en una saga titulada Crónicas del Avatar, por lo que Yang Chen y Kyoshi no van a ser los únicos avatares de los que vamos a tener conocimiento, nos van a hablar de más avatares, la serie va a seguir creciendo y qué padre, y sobre todo qué bueno que siga siendo la misma persona quien la esté escribiendo, porque se nota el esfuerzo y el trabajo que hacen a la continuidad. Así que eso fue La Silla del Bisonte Volador, leyendo el libro de Yang Chen titulado El Alba de Yang Chen. Espero les haya gustado y nos veremos la próxima semana, espero, y si no, hasta dentro de 2 semanas, comenzando con el primer libro de Kyoshi titulado El Ascenso de Kyoshi. Sin más que agregar, me despido, recordándoles que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.